Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el día de hoy. Como les había mencionado en la sesión pasada, ya solamente faltan los temas que tienen que ver con respecto a termodinámica y lo que es mecánica clásica. Estos temas completan la parte de física de este curso, pero no hay que olvidar, vuelvo a lo mismo, a recordar que lo que viene en el examen de física también engloba la parte de electrónica básica. Entonces, el día de hoy terminamos con la parte de física, pero en la siguiente sesión nos enfocaremos a empezar lo que es electrónica, electrónica básica, y de ahí partimos a electrónica digital. Entonces, nos vamos a la otra pantalla para empezar a explicar. Recuerden, esto ya es puramente teórico, pura teoría, pura teoría. Entonces, aquí, ya como tal, vamos a estar trabajando con lo que son los conceptos. Aquí hay que saber diferenciar entre calor y temperatura. Como tal, el calor o energía calorífica es la energía contenida en las moléculas de un objeto y que va a englobar como tal lo que es una parte cinética y una energía potencial. Entonces, esto de aquí vamos a poderlo tomar como tal, es energía, que siempre va a tener su parte potencial y su parte cinética. Por otro lado, lo que va a ser la temperatura, la diferencia entre una y otra es que la temperatura es la manera de medir esta energía, es la medición. Más en específico, va a estar midiendo los choques o colisiones que tiene cada una de estas moléculas entre sí y va a estar más que nada enfocada, por lo tanto, a la energía cinética. O sea, la temperatura va a medir qué cantidad de choques hay, porque hay que recordar que todo cuerpo está hecho de moléculas, átomos, todo eso. No vamos a meternos mucho a detalle de qué es cada uno de estos. Lo que sí hay que entender que entre estas mismas, al tener energía cinética y potencial, pues la cinética habla del movimiento. Y al tener movimiento, habrá momentos en los que choquen unas con otras. Estos choques son los que va a aumentar, los que van a hacer que haya un aumento o disminución de temperatura o de energía, o mejor dicho, de energía. Entonces, la medición de esos choques es lo que vamos a llamar como tal la temperatura.
Vale, entonces, otra cosa que también hay que recordar de parte de la termodinámica son los principios de esta. Hay como tal cuatro principios, cuatro postulados, se llaman los principios, postulados, no, también si quieren llamarlo leyes, que nos ponen como base qué es lo que tiene que pasar en un evento termodinámico. El primero de ellos, que no es como tal el primero que vamos a considerar, es el cero, el principio, el postulado cero de la termodinámica. Este nos va a hablar a grandes rasgos del equilibrio térmico. El equilibrio térmico que hay entre dos objetos de distinta temperatura nos dice que siempre tiene que llegar como tal a un equilibrio, no un promedio, porque no siempre va a ser así, es un equilibrio. Y si la temperatura, voy a suponer, la temperatura de A es mayor que la temperatura de B, cuando esto ocurre, el flujo de esta energía como tal va a estar fluyendo la energía para lograr que haya este equilibrio térmico y siempre va a ser del de mayor temperatura al de menor temperatura. Siempre este es el flujo, según el postulado cero de la termodinámica. ¿Vale? Entonces, tal cual, no me gusta llamarlo tanto leyes porque no es que cumplan siempre todos estos eventos. Matemáticamente, en algún momento se demuestra de que esto no siempre ocurre así, pero de eso ya son otros temas, ¿no? O sea, los, los postulados tal cual son el principio de por qué se estudia la termodinámica. Está la ley cero que habla del equilibrio térmico, que nos dice exclusivamente esto de aquí, que cuando esto ocurre, la consecuencia es que la energía fluya del de mayor temperatura al de menor, y se acabó. Otra manera de ver esto es que la suma de los calores de distintos cuerpos siempre va a ser como tal cero. Es otra manera de ver este principio. Y con todo esto, pues ya se tiene que saber qué es este concepto de calor. Vámonos a la primer ley, o primer principio, mejor dicho. Este es el de energía interna.
Energía interna de un sistema aislado. En este principio, a grandes rasgos, lo que nos va a terminar diciendo es que el cambio de energía interna de un sistema que está aislado, está totalmente cerrado y no permite transferencias de más energía con el exterior, siempre va a ser constante y va a estar dado por el cambio de calor más menos el cambio del trabajo. ¿Vale? Entonces recuerda, aquí hay una cosa interesante, ¿no? Más o menos. En principio, lo que tendría hasta donde va la ley de el primer postulado de la termodinámica es hasta aquí. El cambio de energía interna es el cambio de calor. Pero, como tal, a veces ese cambio de energía va a realizar un trabajo tanto al exterior o se va a permitir que el exterior se cree un trabajo sobre el sistema. Entonces, por eso es que se agrega esta otra parte. O sea, para un sistema aislado lo dejamos hasta aquí, pero ya cuando entra algo externo, ya entra la parte del trabajo. Y depende de si es el sistema el que genera el trabajo hacia el exterior o el exterior genera el trabajo sobre el sistema, los signos que corresponden, ¿no? Otra manera de ver esto, otra manera de que lo explican es que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y vámonos con el segundo postulado, el postulado 2.
como 20 segundos. Este segundo postulado lo que nos va a hablar es de los ciclos termodinámicos y nos va a arrojar de que este, no hay un ciclo termodinámico que sea ideal. En pocas palabras, que sea reversible al 100%, ¿no? O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que habrá eventos en los cuales no podamos regresar a un estado inicial, que todo esto tiene como tal una dirección en especial de que se realicen ciertos eventos, siempre como tal un ejemplo que no tiene que ver con termodinámica, pero que se nos hace más palpable, pues es el tiempo, ¿no? Siempre el tiempo avanza hacia adelante, nunca avanza hacia atrás. Entonces, ese tipo de eventos. Otro ejemplo este, muy típico para especificar esto es si yo quemo una hoja de papel y calculo qué tanta entalpía se liberó, qué tanta energía fue necesaria para la combustión, todo eso, y trato de recrear esa misma energía para el regresar al estado inicial, o sea, con esa misma energía crear de nuevo una hoja de papel, no lo voy a lograr. Es imposible, a grandes rasgos, es imposible ir de un evento A un evento B y de este mismo evento B regresarme a uno A. Esto está, esto no se puede. Y esto nos lleva a lo que les decía. La entropía de las cosas siempre va en una dirección privilegiada, siempre es positiva. La entropía final siempre será mayor que la inicial.
Entonces vámonos con el tercer, bueno, ya el tercer principio, ya está muy, bueno, demasiado fuera de los temas, pero nada más lo anuncio tan rápidamente, que es el de la ley, la del cero absoluto, perdón, que nos dice que es prácticamente imposible llegar a la temperatura del cero absoluto. No es posible llegar, pero no nos impide nada acercarnos lo más que podamos. ¿Vale? Entonces, ahora viene la parte de calor. El calor específico, capacidad calorífica, como tal, calor específico, ¿no? Vamos a ver, ¿qué nos dice? Calor específico, vamos a denotarlo por la letra C mayúscula. Y en este caso nos habla de qué tanta energía es necesaria para aumentar 1 grado centígrado, 1 grado Celsius, una cierta porción de la masa, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la energía necesaria para aumentar la temperatura en una parte, una región
de un cuerpo. ¿Vale? Cuando hablamos de un cuerpo es algo que tenga masa, algo que tenga, que esté hecho de materia. Y como tal, es el calor necesario para que aumente su temperatura este cuerpo. O sea, qué tanta energía se necesita para aumentar eh, una cierta cantidad de temperatura el objeto con el que estamos trabajando. Y como tal, todo esto depende de qué tipo de material sea. Puede ser un líquido, puede ser un gas, puede ser un sólido, y cada uno tiene un calor específico distinto. Incluso se llega a usar una ecuación donde hace referencia a esto que les acabo de decir. Es esta de aquí. El calor en un cuerpo es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas que hay. Entonces, aquí, este calor hace referencia a un cierto objeto, materia, que tenga, que esté, ¿cómo se llama? En, en un objeto que tenga masa, que sea de distinto material. Y como tal, ya lo último que quedaría aquí es saber cuál es la temperatura inicial y final. Entonces, en termodinámica se estudia mucho las funciones de estado. Las funciones de estado nos hablan de, ¿cómo decirlo? De valores que nos importa saber el estado inicial y el estado final nada más, ¿no? No nos interesa como tal la trayectoria que toman para llegar a esos estados. Hay ciertos elementos que nada más nos interesa saber en qué punto la energía vale tanto y en qué punto la energía vale otra cantidad y saber la diferencia de estas, ¿no? O sea, es el cambio de energía. También tenemos lo que son los calores latentes. Vamos a ver, los calores latentes de fusión y de vaporización. Y no es más que el calor por unidad de masa necesario para cambiar de una fase de, ¿cómo se llama? Sólida a líquida, no, estamos hablando de una fusión como tal. O sea, vamos
Y por otro lado es el de fusión y el de vaporización, pues es prácticamente algo similar. Es el calor por unidad de masa también para cambiar ahora de un estado líquido a un estado gaseoso. Vale, entonces, esos son los temas, a grandes rasgos de termodinámica. Es estar viendo también las ecuaciones que hacen referencia a cada uno de estos. Igual como tal, va a depender calor latente de fusión y de vaporización, de qué material estén hablando para calcularlo como tal, pero pues en este caso el de fusión sería Q sobre M, que es prácticamente similar al de vaporización, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Depende también de qué material estén hablando, cómo es que quieran específicamente hablar, pero pues, esta es la ecuación más sencilla que pueden encontrar de esto, la que por lo regular vienen en los libros de texto, pero les digo, todo es así como que muy general, ¿no? Hay algunas que son más detalladas.
Ahora sí, con esto vamos a pasar a la parte de mecánica clásica. Igual, vamos a ver algunos principios y vamos a considerar algunas ecuaciones igual, ¿no? Prácticamente lo que vamos a estar viendo es la mecánica newtoniana que, que vamos a seguir como tal las tres leyes de él, las tres leyes que, que hablan del movimiento de cuerpos. Así que vamos de este lado. La mecánica clásica, vamos a hablar, como les dije, de Newton. En el primero de ellos es inercia, habla de la inercia de los cuerpos, que como tal, recordamos que van a mantener su estado de movimiento de reposo hasta que algo lo perturbe. El segundo, vamos a ver la referencia o la proporcionalidad que hay entre masa y aceleración, que como tal va a ser la fuerza. Entonces aquí podemos decir que la aceleración de un cuerpo es inversamente proporcional a su masa. ¿Vale? Entonces, esta de aquí es inversamente proporcional a la masa, lo que nos lleva al concepto de fuerza, ¿no? Depende qué tanta fuerza se le aplique a este cuerpo para que hable como tal de, ahora sí, una proporcionalidad y tener esto de acá.
Y el tercero de ellos va a hablar de lo que es acción, reacción. En específico, lo que nos dice que en un sistema aislado y cerrado, la suma de las fuerzas será igual a cero, como tal. Entonces, la suma de las fuerzas será igual a cero, como tal. O sea que si yo tengo un objeto que está aplicando una fuerza sobre otro, o sea, aquí son dos fuerzas aplicadas, la suma de estas tiene que ser igual a cero. O visto de otra manera, la fuerza aplicada por el objeto uno al segundo tiene que ser igual que la fuerza aplicada del segundo objeto hacia el primero, pero en el sentido contrario. Por eso es que va este signo negativo, ¿no? Así también la enuncian. Por eso es que se habla de acción-reacción. O sea, lo que yo aplique hacia un cuerpo, este mismo cuerpo me va a aplicar una fuerza, pero en sentido opuesto. Entonces, esas son las tres leyes de Newton que hablan de el movimiento, el de inercia, el de fuerza y el de acción-reacción. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que son, lo que es el trabajo y lo que es energía, mecánica. Trabajo mecánico.
El trabajo mecánico no es más que tal cual. Es la energía necesaria para llevar de un punto a otro, energía necesaria para llevar de un punto a otro un objeto. Bueno, entonces, en este caso, nos va a interesar si es en, en un plano inclinado, si va a ser en línea recta, si va a ser en el plano horizontal, hacia dónde está dirigida esa fuerza aplicada sobre el objeto uno al 2 para saber el trabajo necesario para llevarlo de un lado a otro. Energía necesaria para llevar de un lugar a otro cierto cuerpo. Entonces, este es el trabajo. Si yo voy del punto uno al punto 2, voy a realizar un trabajo uno. Si voy ahora de regreso, voy a realizar un trabajo 2. El cambio de este va a terminar siendo cero porque estoy llegando al mismo punto, pero este es el cambio. O sea, el cambio de el trabajo uno con el 2 es igual a cero y lo que nos está diciendo es que es el mismo valor, ¿no? Entonces, nos va a interesar en cierta forma la trayectoria, sí, pero más que nada nos va a interesar los estados inicial y final, igual de estos objetos, para saber cuánto es el cambio de este trabajo.
Vale, y ya por último vamos a ver lo que es la parte de la energía mecánica. En la energía mecánica vamos a tener, al igual que en termodinámica, que dijimos que toda molécula tiene una energía potencial y una cinética, igual aquí, la energía mecánica tiene su parte cinética y su parte potencial, ¿vale? Entonces, también podemos encontrar en los textos U para la potencial y K para la cinética. Entonces, no importa de qué estén, cómo los encuentren, siempre y cuando tengan en consideración que la potencial, aquí voy a llamar T o U, cualquiera de las dos, depende del marco de referencia. Cuando digo que depende de un marco de referencia, estoy hablando de la posición relativa entre observador y este fenómeno. Entonces, un ejemplo de esto es si yo estoy bueno, pongo en una mesa una pelota, sobre la mesa está una pelota. Si hago la medición de la energía potencial desde el suelo respecto al suelo, esta tiene una cierta altura y por lo tanto va a tener una energía potencial, vamos a llamarla U. Pero si hago la misma medición con respecto a la mesa desde aquí, vemos que la altura es igual a cero y por lo tanto la energía potencial igual es cero. Entonces, depende mucho de con qué se esté midiendo, con respecto a qué se esté midiendo, para saber qué tan, qué tanta energía potencial tiene. Y hay muchos ejemplos de energía potencial. O sea, esta de aquí que acabo de poner es energía potencial gravitatoria, que no es más que mgh. Está la parte, ¿cómo se llama? Del resorte, la elástica, si se puede ver así, es la energía potencial de un resorte. Está la energía potencial de, ¿cómo se llama? Este, en la electricidad, vamos a llamarle así, es el campo eléctrico por la distancia. Entonces, sí creo que es así. Desde eléctrica y en todos los casos de X, H, está hablando de una posición relativa. Entonces, va a depender de qué estemos hablando, va a haber varias caras para encontrar cuál es la energía potencial, siempre dependiendo de una posición, pero la energía, ¿cómo se llama? Cinética,
que aquí la teníamos como V o K. Va a depender siempre, siempre, siempre del movimiento. Va a depender siempre del movimiento y como tal vamos a poder llamarla como un medio de mv cuadrada. Siempre tiene esta expresión, siempre tiene este valor. Esta es la energía cinética y no tiene otra cara. Siempre depende del movimiento. Aquí está. Y esto básicamente nos va a llevar ya a la última parte, que es el- la energía mecánica. Siempre va a ser constante. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que lo que pase en un punto uno tiene que ser igual a lo que pasa en un punto 2, tiene que ser igual a lo que pasa en un punto 3 y así sucesivamente. Siempre se va a estar manteniendo la energía. Al igual que en termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solamente se va a estar transformando de potencial a cinética, de cinética a potencial, dependiendo de qué evento estén realizando. Entonces, esto es lo referenciado a lo que es mecánica clásica. Y recuerden, pues también en todo lo de las leyes de Newton, lo que termina desentrañando es qué es la velocidad, qué es la aceleración, qué es el momento de un objeto. ¿Vale? Entonces son igual conceptos, qué es la posición también, ¿no? Todo eso que tenga que ver con el movimiento. Todo esto habla de movimiento. Habla de ya sea dinámica o de la dinámica que es la que es, ¿cómo se llama? Causada por alguna fuerza, o la simple mecánica. La mecánica es tal cual, la que no depende de una fuerza para crear este movimiento, o no la especifica tan claramente.
¿Vale? Entonces, igual que lo que les comenté el día de ayer, pues lo que viene a continuación sería por parte de ustedes seguir estudiando todos estos conceptos, este, meterse un poquito más a detalle de qué es cada uno de estos de la velocidad, aceleración, momento, cuándo se aplica, qué es quizá la conservación del momento, qué es incluso la torca, ¿no? Que también se llega a presentar en este tipo de fenómenos, la conservación del momento, lineal y angular, o sea, todo eso es lo que tienen que checar ya en esta parte que habla de, vuelvo a lo mismo, mecánica clásica. Todo eso es mecánica clásica. Los conceptos iniciales son estos y ya lo que tienen que hacer ustedes a continuación es seguir estudiando. ¿Vale? Entonces, el día de mañana ya vamos a empezar con los temas de electrónica. Vamos a empezar con electrónica básica y electrónica digital después. ¿Vale? Entonces, por el momento, esto sería todo. Nos veríamos el día de mañana para continuar el curso y en algún momento hacer una evaluación, como, como la evaluación que hice la semana pasada. Igual vamos a hacer una evaluación aquí y vamos a estar muy al pendiente de todo. Que tengan una excelente tarde y nos vemos. Cuídense mucho. Hasta mañana. Hasta luego.